Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos, buenas noches, bienvenidos nuevamente a nuestra sesión semanal. En este caso es la primera sesión de la semana. Estamos estrenando también ya desde hace muy poquito el mes de diciembre. Así que hoy vamos a hacer análisis de los mercados financieros, donde vamos a ver noticias, tips, oportunidades y un repaso del mercado en general. ¿Bien? Bien, este seminario entonces es organizado por New Capital Securities. Vamos a ver entonces análisis de los mercados financieros. Este es el email del área de soporte, support@newcapital-mediosec.com. Bien, mi nombre es María Emilia Jiménez y los voy a estar acompañando a todos en esta sesión. Soy técnica en gestión financiera, swing trader, trader especialista en lectura de mercados y coach de trading, ¿sí? Tienen ahí entonces en la pantalla mis redes para que se contacten conmigo o con New Capital ante cualquier duda que se les vaya presentando. Bien, vamos a comenzar entonces la sesión de hoy utilizando el boletín de hoy, de este día. Vamos a ver, acá lo tenemos. Después voy a cerrar algunas gráficas, ¿cómo se llama? Algunas páginas. Bien, vamos a ir iniciando entonces. Acá tenemos la parte de la introducción de este boletín diario, donde habla de que la mayoría de las acciones asiáticas estaban desplomándose el día de hoy. Al hablar de acciones asiáticas nos estamos refiriendo bien a la madrugada, cuando nosotros estamos durmiendo. Entonces, la mayoría de las acciones asiáticas habíamos dicho que se estaban desplomando el día de hoy. Vuelven las preocupaciones en torno a la Reserva Federal, ¿sí? Sabemos que tenemos la última reunión el día 14 de diciembre, falta muy poco, sería ya la semana que viene. Y más allá de que ya hay un tono donde ya sabemos que están frenando, digamos, la velocidad con la que suben las tasas, y que se está especulando con que esto está frenando, sigue el temor de la recesión, ¿sí? Entonces, como les vengo diciendo ya hace bastante, al estar cerca de este punto de inflexión, ¿a qué me refiero con punto de inflexión? A cuando el mercado va a hacer esto, ¿sí? Donde veníamos de una economía que venía creciendo, creciendo y creciendo, y en donde ya estamos en una situación donde pareciera que nos vamos entonces a una recesión, ¿sí? Donde venimos de un crecimiento económico, donde las bolsas estaban de fiesta, las acciones, las materias primas, y de repente nos encontramos entonces con estas caídas o estas posibles caídas, y todo depende entonces de en qué momento se da ese giro, que, como también les venía explicando, la subida de tasas es lo que genera entonces esa posible recesión. Esperemos que no se caiga en esto. Obviamente depende de la habilidad de la Reserva Federal y de los diferentes bancos, de los diferentes mundos, para poder tratar esto sin problemas. ¿Se escucha bien ahora? Sin entrecortes ni nada. Perfecto. Bueno, seguimos. Por otro lado también, tenemos que las acciones chinas, toda la economía china, sigue con este problema de estas medidas tan restrictivas, pero de a poco algunas ciudades ya van levantando estas restricciones, lo cual es muy bueno y es muy interesante porque nos puede aliviar bastante el problema con la cadena de suministro y los futuros problemas inflacionarios. Así que de momento eso viene bien, no hay ningún problema. Venimos bien. Vamos a ver y darle seguimiento porque ya se están hablando de nuevas cepas, de nuevas vacunas y todo dependerá de cómo esto evolucione. Después, tenemos que el dólar se fortaleció levemente hoy, aunque venía con bastantes caídas. Ya vamos a ir a ver los gráficos. Los rendimientos de los bonos del Tesoro, que hace un tiempo ya que no los vemos, hoy los podemos ver. Están también un poco más débiles. Recordemos que los bonos del Tesoro van muy de la mano con el tema de las tasas de interés, así que eso es muy interesante también para que lo tengan en consideración, ¿sí? Vamos a ver entonces, antes de seguir con la lectura de la noticia, vamos a ver
el gráfico del dólar, ahí lo vamos a cargar, y vamos a ver también los bonos del tesoro, los rendimientos tanto a 8 años, perdón, a 10 años como a 2 años, ¿sí? Acá tenemos el gráfico del dólar, el índice. Vemos que hoy evidentemente tenemos esta última subida, que la estoy marcando aquí con mi mouse, pero eso no quita que el precio del dólar venía con un retroceso bastante importante, ¿sí? Después, vamos a ver ahora los rendimientos de los bonos del tesoro que van a acompañar seguramente estas caídas. Vamos a empezar primero con el de 2 años, es decir, el de más corto plazo. Habíamos visto que venía también con unas subidas bastante intensas, lo podemos ver acá con bastante claridad, todo este movimiento, donde acá el precio, miren esa vela, que ya la vamos a ver con zoom, una vela tipo clímax, y el precio entonces empieza a generar esto. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 2 años casi tocaron el 5%, quedaron un poquito más abajo. Y en un mínimo llegaron a 4.20, ahora están en 4.36. Ese cambio que ha hecho entonces la dirección en los rendimientos de los bonos, que llegó a los 4.88 aproximadamente, esta caída se debe a que como las perspectivas de las tasas es que se vayan desacelerando levemente, es decir, que sigan subiendo, pero con menor velocidad, entonces eso va tirando de a poco el rendimiento de los bonos del tesoro. Vamos a ver, les muestro entonces aquí la vela clímax, bastante intensa, la pueden ver ahí con claridad, muy buen indicador técnico específicamente de este giro. Y si lo unimos con la parte fundamental, o más que todo con la parte del sentimiento, sería mejor para expresarlo, con la parte del sentimiento de que se espera que las tasas se empiecen a subir cada vez menos, con menos velocidad, entonces esta parte técnica coincidiría muy bien con ese sentimiento. Vamos a ver entonces ahora los índices de los rendimientos a 10 años. Lo tenemos en 3.54 y el anterior, a ver, quiero recordar el número, 4.37. El rendimiento a 2 años es de 4.37 y el de a 10 años 3.54. La curva sigue invertida. ¿A qué me refiero con eso? A que es más caro financiarse a 2 años y es más barato financiarse a 10 años, lo cual no es normal. Siempre financiarse a más largo plazo es mucho más caro que financiarse a un plazo más corto. Entonces, esto sigue estando todavía desacomodado, no se ha reorganizado, lo cual, cada vez que se invierten los rendimientos con respecto al corto y el largo plazo, es indicativo de recesión e históricamente lo ha sido. Entonces, mientras tengamos más datos económicos cada vez malos o cada vez peor, que de momento no son tan malos, mientras tengamos esto así, las amenazas de recesión siguen vigentes. Y acá vemos también las proyecciones del precio que se ha ido hacia abajo, debido específicamente a todo este sentimiento que se ha dado en torno a que las tasas serán cada vez más bajas, ¿sí? O sea, que van a seguir subiendo, pero las subidas van a ser cada vez menores y con menos fuerza, hasta que llegue un momento en el que no las suban más y las empiecen a mantener. Y después del mantenimiento de las tasas, llegará un momento en que las empiecen a bajar. Y así vamos a ir de a poco. Ese es el camino del mercado. Bien, ya hemos visto entonces los gráficos. Vimos que el dólar se fortaleció levemente. Vimos también el tema de los rendimientos de los bonos, que también han estado reduciéndose en este último tiempo. Los datos de fábrica, los datos de empleo todavía siguen bien. No hay ningún problema muy alarmante con respecto a Estados Unidos, ¿sí? Pero bueno, son cosas que hay que ir viendo. Por otro lado, volviendo al tema de China, los informes de varios medios han sugerido que el gobierno chino se está preparando para retirar más restricciones de la estricta política de contagios ceros, COVID cero. ¿Sí? Ellos no quieren ni uno. Hay un caso y cierran todo, lo cual obviamente desde un punto de vista económico no es bueno para absolutamente nada. ¿Sí? Hubo una ola de protestas muy grandes, sin precedentes en el país contra esas medidas, lo cual obviamente ha movido el piso de los gobernantes.
China ahora, además, está lidiando con el peor brote de infecciones a nivel diario desde el inicio de la pandemia. O sea, imagínense, están en un momento malo, digamos. Y a pesar de eso, están tratando de anunciar que la política va a ir retrocediendo. ¿Cuál política? Esta es que es tan estricta, de 0 casos, 0 contagios. No es el mejor momento para hacerlo y no, porque tienen muchos casos diarios. Quizá hubiese sido hacerlo en otro momento, cuando no eran tantos. El tema es que fueron muy restrictivos desde el comienzo, generaron problemas económicos y ahora que están en el pico no les queda otra que empezar a retroceder porque si no la economía se les va al suelo. ¿Sí? Y como verán, ha sido más o menos parecido esto a lo que han hecho varios gobiernos de diferentes lugares. En el caso de China, cuando tenía casos que no eran tan importantes, no hacía nada, y es decir, que seguía con su política sin cambios. Cuando los casos se incrementan, empieza a haber de cambiarla, cuando quizá debería haberlo hecho aquí. Cuando ya está acá, la economía está muy golpeada. Bien. En el caso de Estados Unidos y otros países, cuando los casos no eran tantos, empezaron a inyectar dinero como locos al mercado. Después eso generó inflación. Y ahora los casos están relativamente tranquilos, pero cuando hay brotes, no hay ayuda económica. ¿Sí? Alexandra dice, una pregunta, ¿ese camino del mercado siempre es así o esto es una excepción por lo que está pasando ahora? No sé si me entiendes la pregunta, es decir, así sean los sucesos que se den, digamos negativos o en crisis, ¿será siempre el camino de las bolsas? Obviamente que hay factores que son comunes en las crisis, pero hay factores de esta que es único, ¿sí? O sea, cada crisis tiene algo, un aspecto único, pero también tienen en común ciertas cosas. ¿Cuáles son entonces esos factores que una crisis tiene en común? La caída de las bolsas, la caída de las acciones, la caída de las materias primas, eso lo tienen en común, o en su mayoría. No en todas caen todas las materias primas, y no en todas caen todas las acciones o todas las bolsas, pero a niveles generales estoy hablando, la caída de las bolsas, las acciones y las materias primas suelen ser indicativo. El tema de esa inversión de los rendimientos de 2 años y 10 años suele ser también un indicador común. Pero ahora hay factores clave que son únicos, ¿sí? Como el tema de los casos, los contagios, que estén las economías cerradas, los confinamientos, que la economía no pueda fluir libremente. Eso es de esta crisis en particular y no de otras, porque en otras no hacía falta. En cambio, en esta sí. Pero siempre que vos investigues crisis hacia atrás, vas a ver que las bolsas han sufrido mucho y que las acciones caen. Porque si las perspectivas económicas a futuro son malas, las empresas sufren esa perspectiva y lo expresan cayendo. ¿Sí? Podemos ver entonces, por ejemplo, vamos a ver el Standard & Poor's 500, vamos a buscar, vamos a quitarle aquí, lo voy a poner en una temporalidad más grande, a ver, en días, o lo podemos poner en una semana, para que lo veamos mejor. En una semana, ¿sí? ¿Qué podemos ver acá? Las bolsas acá comenzaron a caer, digamos, desde el 2021, a finales del 2021, cuando ya la Reserva Federal comenzó a subir las tasas. Lo hizo más o menos en esa época y principios del 2022. Las bolsas caen, levemente, pero caen. Acá cayeron cuando se desató la crisis del COVID, y cayeron también. ¿Sí? Y si nos vamos más atrás, por ejemplo, a la crisis del 2008, acá también caen. Si nos vamos más atrás aún, las del 2001-2002 también caen. ¿Sí? Y bueno, y para atrás seguramente bastante más. ¿Sí? Pero es bastante común que las bolsas caigan, las acciones caigan, sufran. Es lo más sensible. Dentro de lo que es la renta variable, es lo más sensible. Por eso se dice que cuando las bolsas suben hay apetito por el riesgo
Y cuando las bolsas caen hay aversión al riesgo. ¿El riesgo a qué? Porque son tan sensibles esos instrumentos financieros que son los que primero sufren estos problemas, estos desórdenes o estas situaciones particulares. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacerme? Las materias primas en general sí también. Por ejemplo, el petróleo está sufriendo muchísimo todo esto. Lo vamos a ver por acá. Acá vemos el gráfico del petróleo que está bastante bajista. El gráfico lo he vuelto a poner en 4 horas para que vean. Todo el último trayecto ha sido bajista. Y acá justo hoy en mi Twitter les muestro. No, los precios del petróleo hace rato que vienen cayendo. Y en general todas las materias primas comenzaron a caer. Miren acá, el nerviosismo sobre la dirección del crecimiento global, ahí les amplío, también ha pesado sobre los precios del petróleo, con el crudo estadounidense cayendo a niveles vistos por última vez en enero de este año, antes de que iniciara la invasión de Rusia a Ucrania. Y que eso generara problemas en la cadena de suministros. ¿Sí? ¿Por qué? Acá justo me hacen la pregunta esa. Pero las materias primas caen es porque el dólar se fortalece o por qué. Las materias primas caen por diversos motivos. Vamos a verlos ahora uno por uno. O por lo menos los que están dándose en este contexto, porque pueden haber otros contextos que generen otros problemas. Entonces, primero, lo más básico. Si el dólar sube, las materias primas se ven forzadas hacia la baja, porque todas se pagan en dólares y si el dólar está muy fuerte, poder adquirir unidades de diversas materias primas se hace más caro. Entonces, al encarecerse, la presión compradora se reduce. Por otro lado, si disminuye, lo vamos a representar así, si disminuye el PBI, con esto nos referimos a si las crisis económicas son fuertes, es decir, disminuye el crecimiento económico, cuando las economías se empiezan a estar en recesión o se empiezan a estancar, también disminuyen las materias primas y su demanda. Pero sobre todo materias primas como el petróleo, como el gas natural, como el cobre, que son productos, materias primas, que se utilizan mucho para la producción, la fabricación de otros productos, ¿sí? Muchos de ellos son utilizados a nivel industrial, muchos son metales industriales o materias primas para la fabricación o procesos productivos de otros artículos. Entonces, si las empresas empiezan a tener pérdidas, si la economía empieza a estar muy floja, entonces disminuye la demanda de materias primas porque las empresas no van a comprar tantas como antes, porque están muy golpeadas por el problema económico. Entonces, el petróleo viene cayendo desde hace mucho, y también ya se los había mencionado en otra oportunidad, por China. China es el país que más materias primas demanda en el mundo. Es muy demandante de petróleo, es muy demandante de cobre. Y si China se cierra y sus empresas no funcionan con normalidad, entonces la demanda de petróleo se ve frenada en algunos casos o disminuida. Depende qué tan grande sea el cierre. Puede haber otros problemas con respecto a que tiren abajo la demanda de materias primas. Pueden ser factores climáticos, pueden ser factores como ese buque grande que frenó todo un estrecho que comunicaba también la parte de las exportaciones y estuvo ahí como frenado durante una semana. Fue un problema logístico hasta que destrabaron ese barco, que ocurrió hace un tiempo. Eso ahora no está pasando, pero son factores que frenan la demanda. Ustedes tienen que pensar en cuándo se frena la demanda de un producto. Y ese mismo análisis llévenlo hacia una materia prima. ¿Qué factores harían que el petróleo deje de demandarse? O que su demanda sufra caídas. ¿Y qué otros factores generarían que el petróleo sea más demandado? O que su demanda sea fácil, sin problemas.
Si tenemos problemas en cadena de suministro, si tenemos economías recesivas o con muchas posibilidades de recesión, un activo como el petróleo, sumado al aumento del dólar, y lo va a sufrir mucho, y acá está la prueba. El dólar viene muy fuerte, ha venido, y el petróleo lo ha sufrido, ¿sí? Desde $122 a 73, 74. Es una caída enorme. Si lo medimos en porcentaje, un segundo, acá. Un 40% es lo que ha caído más o menos. Un poco más, un poco menos. ¿Sí? Eso es lo que ha sufrido el petróleo. El gas natural también ha sido víctima más o menos de lo mismo, por más de que el gas natural había estado aumentando mucho con el inicio del conflicto en Ucrania, pero también al último empezó a caer también. No ha sido ajeno al contexto general. Y si vemos el cobre, que también se ha mantenido dentro de todo estable, pero el cobre también ha sido una víctima. ¿Sí? Algunos más, otros menos. No todos son tan demandados y no todos sirven para lo mismo. ¿Sí? Depende el bien que estamos viendo. Por ejemplo, el oro tiene otra función diferente. Más allá de que el oro sufrió mucho por la caída, en su caída por la subida del dólar, todo esto sufrió el oro hacia la baja mientras el dólar subía. Ahora que el dólar está cayendo, el oro sube y no tiene más problemas. Es un metal que se utiliza para otras cosas, no tanto para la fabricación o para fases productivas. En algunas sí, en otros no, pero no es tan de uso general como algo industrial. ¿Sí? Se utiliza más para otras cosas, más como para lo que es resguardar valor, como un valor de refugio. ¿Sí? Depende la materia prima que estemos viendo, depende la situación en la que estemos, el contexto, quién demanda. Cuando ustedes analicen materias primas, tienen que preguntarse quién es el país que más demanda esa materia prima y quién es el país que la produce. ¿En qué situación está el país que produce esa materia prima y en qué situación está el país que más la compra? Depende cuál de los dos esté en problemas, el precio va a reaccionar al alza o a la baja. Miren por acá. El director ejecutivo de Bank of America pronosticó 3 trimestres de leve crecimiento negativo en 2023. O sea que va a haber crecimiento, pero negativo, leve. Es decir, que va a ser una economía que se va a estar contrayendo en el 2023, según Bank of America. Por otro lado, desde JP Morgan han dicho que la inflación va a erosionar el poder adquisitivo, que ya lo está haciendo, y que probablemente se avecina una recesión de leve a pronunciada en Estados Unidos. O sea que hay amenazas de recesión, pero dentro de todo lo que se va viendo es que pronostican que va a ser leve, pero que va a existir. Entonces todos estos factores generan miedo en el mercado y van contagiando el sentimiento. Otra más por acá, creo que es la última que subí, en mi Twitter, @itrading_Emilia para que me sigan. Wall Street cerró a la baja. El Standard & Poor's cayó por cuarta sesión consecutiva. Los inversores se mostraron nerviosos por los futuros aumentos de tasas que se vienen en la Reserva Federal. Ya queda muy poquito, es la semana que viene. ¿Sí? Y las nuevas señales de una recesión inminente, es decir, que no hay forma de que no ocurra, según lo que se ve. Y acá tenemos el cierre del día, más allá de que hay otros más. Pero miren acá Wall Street. Dow Jones 1,03, Standard & Poor's 1,44, Nasdaq 2%, todos negativos. O sea que son caídas pronunciadas. Con respecto a algunos de Europa, el DAX alemán 0,72 negativo, el Eurostoxx 0,44 negativo, FTSE 100 de Londres 0,61 y el de París 0,14. Todos negativos. Algunos más fuertes, otros no tanto, pero todos negativos. Es decir que el mercado está teñido de rojo el día de hoy. ¿Sí? Bueno, cierro acá el Twitter porque esas eran las publicaciones que estuve subiendo para compartir.
¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Creo que he respondido las que me han hecho, la de José, de que el precio estaba inflado, las de Alexandra, por qué es que las materias primas se ven afectadas así. Me parece que no hay ninguna otra. Cualquier cosa, si dejo algo sin responder, me lo vuelven a escribir porque puede ser que no lo haya leído. ¿Sí? Bien. Otra pregunta dice Alexandra. Yo pensaba que por ser diciembre las bolsas de todos modos subirían. Por las compras de diciembre, porque la gente sale a viajar, en fin. Mi pregunta es, ¿será que después de la noticia de la Fed el 14 de diciembre las bolsas se devuelvan y suben? El tema es que no todos los meses de diciembre han sido iguales. Una cosa es un cierre, un fin de año, un rally navideño en un contexto normal de mercado y otro es en un contexto de alta inflación y una recesión inminente. Este año no lo podemos comparar con otros años, no hay forma de compararlo. ¿Sí? Así como tampoco lo podemos comparar al del año 2020 cuando estábamos todos encerrados. Son años que son diferentes al grueso de los años. ¿Sí? Entonces, al estar esta amenaza, no podemos decir que el precio va a ser una cosa u otra, porque por más de que haya rally navideño, por más que haya muchas ventas en las fiestas, la inflación sigue estando y la recesión, las amenazas siguen estando, no se van. Hasta que no se solucionen, son temas que llevan tiempo, incluso meses, años, esta amenaza no va a dejar de estar. ¿Bien? Sí va a haber momentos de más consumo, sí. Se demostró con el Black Friday y el Cyber Monday que fueron buenos consumos. Acá tengo algunas noticias con respecto a eso. Acá subí este posteo con varias cifras demostrando lo que ocurría. Tuvimos un seminario específico sobre estas fechas de fin de año y las ventas, que es este seminario de aquí. Pero, como les digo, el escenario no ha cambiado. Sigue estando mal. ¿Sí? Sigue estando esas amenazas y eso que genera incertidumbre. Por más que los datos mejoren todo, hasta que eso no se solucione del todo, la incertidumbre va a seguir estando. Y vamos a tener momentos en el que las bolsas suban, como lo han hecho de acá, y después bajan por lo mismo, porque el problema no se ha ido, sigue estando. ¿Sí? Recuerden seguirme en mi YouTube, Emilia Jiménez Trading. Acá se suben los seminarios que vamos teniendo, así que seguramente ya estará subido mañana este que estamos teniendo ahora. Y síganme también en mi Instagram, Emilia-Trader, donde aquí voy compartiendo algunos conocimientos, algunos análisis con ustedes, en mi Twitter, que hoy publiqué algunas cositas por ahí, unas noticias de último momento. ¿Bien? Así la Fed baje la tasa, es que no la va a bajar, la va a subir menos, pero bajarla no. Para bajarla debería ser una reducción, es decir, por ejemplo, la tasa ahora está en 4, que la lleve a 3.5, eso sería una baja. Pero más allá de que la sube menos, la sigue subiendo, la tasa sigue estando alta y eso no cambia. Sí son perspectivas, son especulaciones, que vamos a estar mejor, que las tasas no van a estar tan altas a futuro, pero siguen estando altas. Y eso no cambia. Bien. El día de hoy tuvimos el PMI del sector construcción de Reino Unido, el PMI de eBay de Canadá, comunicados sobre los tipos de interés de Australia, que los volvieron a subir poquito. Van haciendo de a poco a Australia la subida, que eso también se los había mencionado. Australia tiene una política de que sube las tasas, pero muy poquito, pero la sigue subiendo. Y la inflación sigue estando alta. La previsión energética de corto plazo con respecto al petróleo, el PBI trimestral también de Australia y la balanza comercial de Estados Unidos. Son datos interesantes, no tan relevantes como otros. Podemos ver qué se viene para mañana, ya que estamos acá. Cierro ahí. Bien, mañana, ¿qué tenemos? El PBI de zona euro, este sí es interesante, el anual. Acá vamos a ver si realmente
la economía se viene contrayendo, se sigue contrayendo o si da algún respiro. La productividad no agrícola, tenemos la decisión de tipos de interés de Canadá, que miren la tasa, el salto que daría de 3,75 a 4,25. Es un poco menos, pero sigue siendo una tasa alta. 4,25 está acercándose cada vez más al 5%. Japón también tenemos el PBI, que ya viene negativo. La economía de Japón está en contracción. ¿Sí? Así que tenemos estos datos interesantes para mañana, para estar pendientes. Y acá están las tasas actuales, donde vemos que están bastante altas todas en general. Nueva Zelanda, Canadá, que mañana la igualaría, por arriba del 4%. Le sigue la Fed, Estados Unidos con 4%, Reino Unido con 3%, bueno, esta que la va a subir, Australia 3,10%, que la tenía en 2,85%. Viene subiendo de 25 puntos básicos Australia en cada reunión. A eso, así viene. Bien. La semana pasada dio un discurso Powell, luego de esto retrocedió el dólar. Exacto, es por lo que les venía mencionando recién. Las expectativas de que van a frenar un poco la subida de las tasas hizo caer entonces el dólar. Pero son expectativas. Acá no hay fundamento. Es sentimiento esto. ¿Sí? Ahí analizo el canadiense que me están pidiendo por acá. Bien. Las tasas siguen subiendo, nada más que suben, en vez de subir así, suben, o la perspectiva es de que suban cada vez menos. Se los voy a mostrar directamente en la página, para que lo vean. Un momentito, ahí la busco. Trading Economics, y ya vamos para el canadiense que me están consultando por acá. Tasa de interés. Estados Unidos. Vean acá cómo ha ido subiendo la tasa. Al principio eran saltos pequeños. De acá, a ver, les voy a marcar. De acá a acá es un salto pequeño. De acá a acá también. Pero ya de acá hasta acá o de acá hasta aquí ya son saltos más grandes. Acá hubo 2. ¿Sí? Es decir que venía, al principio aumentó de 0,25, después aumentó en 0,50 y ahora los últimos estaban en 0,75. Es decir que cada vez aumentan más. Cada vez lo aumentan a una velocidad más intensa. Porque no es lo mismo aumentar en 0,25 que pasar a aumentar en 0,50 y luego en 0,75. Cada aumento es más agresivo, es más fuerte. Bien, ahora lo que se espera, porque ni siquiera es que haya sucedido, porque no ha pasado todavía, lo que se espera es que los próximos aumentos sean de vuelta de 0,50 hasta que llegue un momento en el que sea de 0,25. Es decir, que se frene la velocidad de la suba. No que la suba frene, sino que cada vez suba menos. Entonces, una subida de 0,25, por ejemplo, la mitad sería acá. El cuarto sería por acá y los 3/4 acá. Al principio subían a esta altura, después empezaron acá y después acá. Entonces, empieza a subir levemente, sube rápido y después empieza a subir con cada vez menos velocidad. Cuando empieza a subir con menos velocidad, se entiende que estamos cerca de un valle. El valle va a ser el momento en el que las tasas no suban más, sino que se mantengan, hasta finalmente caer. Como se está esperando eso, es que el dólar cae, pero se está esperando, no es real todavía. Entonces no es un fundamento, es un sentimiento, es una expectativa que ha hecho caer el dólar. Y como Powell lo ha mencionado, es por eso que el dólar cae de esta forma. CXI. Vamos a ver el dólar canadiense.
Acá lo tenemos al dólar canadiense, que viene también con bastantes caídas. El dólar canadiense es una moneda que, si bien ha tenido la velocidad de subidas muy similar a la Reserva Federal, es un país que depende mucho del petróleo. Así que cuando el petróleo baja, la moneda de Canadá también se ve debilitada. Se ve, digamos, afectada por esto. Acá tenemos un lindo soporte para destacar, pero ya ha sido roto. Ahí lo voy a marcar mejor, porque no, todavía no. Apenitas nomás, por unas velitas. ¿Sí? Pero la moneda canadiense sufre la caída del petróleo. Es un país productor. Está íntimamente relacionado. Pero si el 14 dan esa noticia, entonces el mercado ya lo tendrá descontado, claro. Lo están descontando desde hace tiempo. Toda esa caída del dólar es descontar algo que no ha pasado, que piensan que va a suceder. Porque cuando Powell dio el discurso donde realmente reconoció que iban a frenar la subida, la dio acá, cuando el precio estaba en esta zona. Entonces, ¿por qué cayó desde acá? Porque los inversionistas ya se lo ven venir. Y eso es descontar una noticia. Eso es comprar el rumor, vender la noticia. Nada más que acá es al revés. Pero a nivel de lo que significa el dicho, es específicamente eso lo que está pasando. Cuando Powell lo dijo acá, ya es viejo, ya es tarde. Porque todos empezaron a actuar acá. Y Powell lo confirmó y lo asumió acá. El mercado descuenta absolutamente todo. Y nosotros nos dimos cuenta en vivo, en un seminario que teníamos, que había una inclinación técnica, que algo se venía. ¿Sí? Y lo marcamos acá y el precio empezó a caer respetando esto. En algunos casos un poco más, en algunos casos un poco menos. Más allá de que lo respete o no lo respete, lo que vimos es que la tendencia del dólar o su inclinación ya no era la misma, que había algo que estaba pasando. ¿Qué hicimos? Hicimos una lectura de mercados. Asumimos eso y vean que esto yo lo vengo diciendo desde hace ya un tiempo, que cae el dólar por esa expectativa, que no es fundamento, que es sentimiento. ¿Ya? Si ustedes ven los seminarios de semanas anteriores que están grabados, van a escuchar que se los he mencionado. Y exacto, cuando sea la reunión del día 14 ya está todo absolutamente descontado. Todo se descuenta, todo, absolutamente todo. En este caso, si el dólar ha caído tanto, ¿la moneda subiría? Es que la pregunta no te la tenés que hacer para esa fecha, te la tenés que hacer antes. ¿Mm? Si vos estás queriendo saber qué va a pasar después de eso o en ese momento, estás tarde. Esa postura la tenés que tomar antes, no ahí. Por eso es que también les menciono que no es bueno operar en el momento en el que se publica una noticia. Porque primero, el mercado ya lo descontó. Y segundo, hay volumen que te puede tirar el precio para un lado o para el otro. Uno no puede saber. ¿Sí? En el momento ya es tarde. La perspectiva a largo plazo, digamos, no quiero decir largo plazo porque es un sentimiento, no es un fundamento. La perspectiva próxima, para decirlo así, más correcto, es que el dólar seguirá cayendo a medida que las tasas aumenten menos y que haya ya más pistas de que van a frenarse. A nivel expectativas. ¿Sí? Esa es la probabilidad, pero esto no es una tendencia de largo plazo, porque son sentimientos. ¿Sí? Puede ser que dure, sí, no, porque también ya se está empezando a descontar una recesión que todavía no es real, pero el mercado la está descontando, el mercado la está sufriendo. Si no, no veríamos los índices con estas caídas que han tenido. Más allá de que ahora en estos últimos días han subido, pero tenemos caídas que han sido reales. ¿Sí? Desde el comienzo del 2022, el Standard & Poor's ha caído casi un 30%, que es muchísimo. Más allá de que ahora se ha recuperado.
Es decir, que la caída sería de un 18, casi 19. Sigue estando por debajo. Y la tendencia sigue siendo bajista. A ver si unimos por acá, más o menos vemos que coincide. ¿Ven? Lo que pasa siempre. Vean cómo coincide esto. Parece que fuese hecho a propósito. Bueno, sí, lo es. En realidad, pero miren las coincidencias. Bueno, acá lo puse un poco lejos. Ahí. Esa resistencia, con esa resistencia, ya son dos. La tercera y la cuarta ya son predecibles. La tercera acá y la cuarta ahí. Siempre son dos puntos. Una línea de tendencia se une o se arma uniendo dos puntos. El tercero y el cuarto ya son operables y son previsibles, que se prevén. A partir de acá, hacia adelante, digamos, esta y esta son operables. Cuando el precio llega ahí, ¿qué deberíamos hacer? Buscar posiciones. ¿De qué? De cortos. Acá tenemos una clímax sola, el tema es que hay solamente una especie de clímax, pero acá ya sí tenemos más patrones. En 4 horas, obviamente, si vamos a otra temporalidad, seguramente veremos algo más. Pero ya era algo que se veía venir, al menos en el Standard & Poor's 500 si lo vemos así. Si buscamos a ver el suelo, si hay coincidencia, en este caso no lo hay, acá sí, es el ángulo. Es el ángulo lo que importa. A ver acá. Acá hay coincidencia de las resistencias. Esto todo es algo interno, ¿no? Obviamente. Acá también estas resistencias coinciden. No van a coincidir todas, porque los niveles internos no son tan relevantes. Lo que sí son más relevantes son los externos. Que de momento, ¿cuáles son? Este y este que está, porque es el único que llega acá. Este es el más, digamos, el más alejado, pero este es el que está realmente trabajando. Y es exactamente el mismo ángulo. No lo he cambiado. Lo copio y lo pego. ¿Se va entendiendo? Pero la tendencia de Standard & Poor's no es alcista, es bajista. Por más que haya tenido ese aumento, por más que haya pasado, el precio haya estado positivo, la tendencia no ha cambiado de ninguna forma. Acá podemos tener una línea a ver que contenga la subida. Este sería lo más prolijo. Algo así. A esta la voy a estirar. Y bueno, acá ya tenemos una línea que está siendo rota hacia la baja. Esto no es indicativo de que sí o sí el precio vaya a caer. Ustedes saben que los indicadores técnicos a veces aciertan, a veces no. Pero te está mostrando de que el precio se está quizá preparando para volver a caer. ¿Hasta qué punto? No lo podemos saber. Tenemos que tener entonces estas mismas líneas con este mismo ángulo para hacer niveles internos. Acá podría ser 1. Y acá uno ya va viendo. Va trazando líneas y va viendo hasta dónde son los posibles. Acá esto ya es una cuestión de sentarse, marcarlas tranquilamente, ver las posibilidades y ver en qué punto el precio rebota si es que lo hace. Pero ven que el ángulo se respeta. Si no, no podría quedar también la resistencia, soporte, soporte. Acá resistencia, resistencia. ¿Sí? Acá soporte, soporte, soporte 3 veces. Para que más o menos ustedes vayan viendo cómo viene todo. Bien. Recuerden que mañana tenemos la sesión de los miércoles a la mañana. Se pueden fijar aquí en la página newcapitalsecurities.com. Acá tienen el de mañana miércoles a la mañana, 10:30 AM, horario de Colombia y Perú. Horario de Chile y Argentina sería 12:30, ya del mediodía, para que ustedes estén presentes mañana.
Estos serían los 2 seminarios de la semana, el de hoy, el de ahora y el de mañana. Y ya nos volveríamos a encontrar con próximos seminarios la semana que viene. ¿Sí? Bien, mañana, además de hacer una continuación de todos estos datos que venimos analizando, el progreso de los activos y demás, los invito a que traigan las entradas que ustedes vengan haciendo, ya sean de práctica o sean reales, para que podamos entre todos hacer un repaso y ver los niveles que han elegido, el contexto que han elegido para operar, si han puesto bien el stop loss, si han puesto bien el take profit, si se han olvidado de colocarlo. Es para hacer un seguimiento más personal de lo que hace cada uno. Así que mañana, a la mañana, los invito para poder conectarse y hacer esa práctica, además de la revisión de mercado que hacemos. ¿Sí? Bueno, aquí en la página de New Capital tienen otros datos más, es decir, otros cursos de diferentes temáticas para que ustedes vayan viendo. También está para suscribirse y poder obtener de forma gratuita tanto los reportes diarios como las cuentas demo. El reporte diario se consigue en ambos casos completando formularios y dando clic en estos botones. Este es el reporte diario, donde se hace una síntesis de las principales noticias del día, junto con el resumen del calendario económico. También se hace un resumen por mercado, tanto de commodities como acciones y divisas, y también se hacen análisis de diferentes activos. Todos los días analizamos 15. El día de hoy vimos oro, petróleo, cobre. Después en acciones vimos Sony, Salesforce, GameStop, Meta Platforms, Goldman Sachs y TSMC. Con respecto a divisas, hoy vimos euro franco, libra dólar, neozelandés yen, dólar yuan, dólar contra la moneda de Hungría y el australiano dólar. Diferentes activos, todos muy interesantes, con el nombre, el gráfico, las noticias que están relacionadas con estos activos, es decir, para que tengan un contexto de fundamento o de sentimiento según el tipo de noticia. Y aquí puntos específicos con precios puntuales para que ustedes tomen de referencia, ya sea para compras o para ventas o para prácticas, y sepan que esto es todo desde un punto de vista de ingresos por rompimiento de precio, no por rebote. Para que lo sepan, que el método que se utiliza acá es este. Pero bueno, léanlo porque los va a mantener muy actualizados sobre todos los últimos eventos. Y si además asisten a estos seminarios, mucho mejor, porque tienen todas las explicaciones a todas las dudas que les vayan surgiendo. ¿Sí? Bien. Ya vimos entonces el calendario para mañana. Vamos a ver qué más tenemos esta semana. A ver, para el día ya jueves, ¿qué tendríamos? Comparecencia de Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo, para darnos alguna idea de cómo viene todo. Si siguen monedas más exóticas, la inflación de México a nivel anual. Peticiones en subsidios por desempleo, esto es muy interesante para marcar la salud del mercado laboral estadounidense, y de vuelta vuelve a hablar Lagarde más tarde. Hay otras comparecencias, pero no son miembros tan importantes de los bancos. No es lo mismo que hable un miembro a que hable el presidente, por el peso, digamos, de la persona. Después, el índice de precios al productor, que es un índice que marca la tendencia inflacionaria de Estados Unidos, en este caso es muy importante el viernes. La inflación de Rusia también es importante, la confianza del consumidor de Estados Unidos, que muestra más que todo el comportamiento de que va a realmente demandar los productos y servicios. Y eso sería todo lo más relevante para lo que tenemos en esta semana. ¿Sí? Ya la próxima tendremos que ir viendo, haciendo clic aquí en próxima semana, y vamos a ir viendo el avance. ¿Sí? Vamos a ver qué día se da entonces la decisión de las tasas de interés. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué datos importantes? No solamente es la tasa de interés. Tenemos
el mercado laboral de Reino Unido, la inflación de Alemania, que Alemania es la economía más grande de zona euro, y también la confianza de los inversores. Y acá ya entramos en la inflación estadounidense. Según cómo salga la inflación, es como va a ser la tasa, ¿sí? O sea que es necesario que la inflación ceda, siga cediendo. Mientras más baje la inflación, mejor. ¿Sí? Después una encuesta que se hace en Japón sobre la parte de las empresas. Acá el miércoles tenemos la inflación de Reino Unido, que ya está sobre los 2 dígitos. Es terrible la inflación. La producción de la zona euro, producción industrial. El PBI, el crecimiento económico de Rusia. Y acá tenemos ya el día 14, ¿sí? La decisión de tasas de interés, con el comunicado posterior. El PBI de Nueva Zelanda, el mercado laboral de Australia, ¿sí? Producción industrial de China, decisión de tipos de interés de Suiza, después decisión de tipos de interés de Reino Unido y de zona euro, ventas minoristas de Estados Unidos. Tenemos muchas cosas interesantes, sobre todo la semana que viene. Esta semana no tanto. Ventas minoristas de Reino Unido, PMI manufacturero de Alemania el viernes, el PMI de la propia zona euro, decisión de tipos de interés de Rusia. Bueno, un poco de todo tenemos. Así que la semana que viene va a estar bastante movida desde el inicio, ¿no? Desde el lunes no. A partir del martes diría yo que empieza todo el movimiento. Desde el martes hasta el viernes. Muy atentos a la inflación previa a la decisión de tasas, porque puede cambiar mucho el panorama. No es lo mismo que la inflación de golpe vuelva a subir a que siga con la tendencia de la baja. No es para nada lo mismo. Ténganlo en cuenta. ¿Sí? Bueno, eso es todo entonces por este seminario. Los espero a todos mañana. A la mañana, 10:30 AM, para horario Perú y Colombia. Así seguimos analizando y vemos qué han hecho ustedes, qué vienen haciendo. Así vamos puliendo los detalles en la práctica que tenga cada uno. Muchas gracias por acompañarnos y los espero a todos mañana en el seminario de análisis en vivo. Chau, chau.